Saludos a todos. Nos encontramos dentro de nuestra serie de vídeos donde os tratamos de explicar diferentes indicadores, estrategias, robots, bueno, cómo utilizar herramientas de MT4. Y en este caso, este vídeo va a ser un vídeo complementario al que ya tenéis en vuestro back office en cuanto a las velas Renko, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, utilizamos dentro de las velas Renko lo que sería también el indicador que tenéis en vuestro back office, STG Rento Chart, que es este de aquí, y bueno, lo tenemos configurado a 10 pips. 10 pips son 100 puntos, ¿de acuerdo? 100 puntos quiere decir que cada vela, ¿de acuerdo? Cada velita de cuerpo, como podéis ver, tiene 100 puntos o 10 pips, ya como os guste más. A mí personalmente me gusta más hablar en puntos. Hay mucha gente en Forex que habla de pips, ¿de acuerdo? Bueno, pues como ya os dijimos, como breve recordatorio, una vela Renko es una vela temporal, lo que nos mide son desplazamientos, con lo cual nos es indiferente, ya os digo, el tiempo. En un día puede haber 4 velas, una vela, 28 velas, eso va a ir en función de la grande que nosotros en el setting pongamos lo que queremos esa vela, ¿no? Entonces esa vela se genera cuando el precio hace ese desplazamiento. Con lo cual, ya os digo que una vela, pues si es una vela muy grande de 1000 puntos, pues igual en un día no se acaba de cerrar una vela, porque si el precio no se ha movido más de 1000 puntos en una dirección, no se va a cerrar, ¿de acuerdo? Después tenemos la posibilidad de dejar las mechas o no dejarlas, ¿vale? La mecha, bueno, lo bueno es que de la mecha nos da lo que sería pues un desplazamiento que ha hecho, por ejemplo, en esta zona de aquí, el precio ha cerrado aquí, se nos ha ido hacia arriba, no ha llegado a generar esos 100 puntos, con lo cual no nos ha dibujado la vela, solo ha hecho en este caso 61. Si hubiese llegado hasta aquí, hubiese generado una vela verde, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez dicho esto, comentaros que todas las estrategias que vosotros utilicéis dentro de las velas normales, las vais a poder utilizar aquí. Por ejemplo, en un gráfico de velas normales, si está en H1, queremos ver que aquí tenemos, pues no sé, una zona de soporte. Aquí tenemos otra zona de soporte. Por ejemplo, aquí tenemos otra zona de soporte. Perdonad que he puesto eliminar. Aquí tenemos otra zona de soporte, por ejemplo, ¿de acuerdo? O al revés, que podemos poner resistencias. Aquí había una resistencia hasta que la rompió. Bueno, pues todas estas rayas que vosotros podéis hacer de análisis técnico, lo podéis hacer aquí perfectamente, Por ejemplo, vamos a hacer un poquito más pequeño, que nos entre más zona de gráfico. Por ejemplo, vamos a coger está aquí el precio moviéndose y aquí hemos visto que nos ha hecho un doble suelo. Bueno, pues a partir de aquí el precio ha ido subiendo, aquí nos ha generado más o menos una resistencia clarísima donde tenemos esta y estas dos velas Renko. Bueno, pues a partir de aquí el precio se ha ido moviendo, ha ido rompiendo estas zonas, pues a partir de esas zonas podemos entrar, podemos generar aquí también otra zona de suelo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí pues aquí he hecho una parada, aquí tendríamos una zona lateralizada, por ejemplo, muy clara entre esta zona y esta zona de aquí. Bueno, a la hora de ver la gráfica es exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a la hora de aplicar vuestras estrategias de zonas donde pueda romper el precio o no, pues bueno, pues lo vais a trabajar de la misma manera. La vela Renko lo que nos quita es mucho ruido del mercado, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que en la generación de cualquiera de estas velas puede haber múltiples velas de 1 minuto, de 5 minutos, etcétera. Todo va a depender también de lo grande que elijamos la caja, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez dicho eso, pues no sé. Si vosotros, por ejemplo, utilizáis una media móvil, no sé, vamos a poner una media móvil de 20, vamos a poner en rojo, yo lo suelo usar en rojo en mis análisis, por ejemplo, ¿no? Pues ¿qué podemos utilizar? Pues no sé, hay estrategias en las que te dicen que cuando la media de 20 tiene un ángulo superior a 30, 40 grados, a partir de ahí podemos hacer una entrada al mercado. Vamos a suponer que en esta zona de aquí, la media ya nos ha generado ese grado que nosotros le estamos pidiendo desde el punto 0, obviamente hasta aquí, nos ha generado ya este ángulo de aquí, este ángulo que os marco aquí, de X grados. Pues decimos, bueno, pues es que a partir de aquí el precio está por debajo, a partir de aquí, cuando por ejemplo, si ya me lo ha generado aquí,
pues en el cierre de este puedo determinar que me haga una entrada, por ejemplo. Que aquí al revés se nos ha dado la vuelta al precio, aquí en la media está plana, pero a partir de esta zona ya nos empieza a generar un mínimo ángulo de 30-40 grados. Por ejemplo, aquí, pues yo puedo decidir que a partir de aquí, si me rompe este precio, yo puedo hacer una entrada al alza. Eso, no sé, hay gente que utilizando esta media, hay gente que utiliza, hay estrategias que la gente utiliza una media de 100 y bueno, mediante sus estudios, bueno, pues dice que a partir de determinados puntos o pips que se desplaza el precio de esa media, pues puede haber un retroceso. Pues no sé, eso ya es cuestión de, todo va a ir obviamente en función de la caja, decir, pues mira, aquí yo he tenido 2.300 puntos, 230 pips, pues no sé, cada 200 pips, lo vamos a hacer más pequeñito, y tú puedes ir, delimitar que cuando el precio se va a X tiempo, X puntos, hay un retroceso, ¿de acuerdo? Lo mismo al alza. Hay gente que, bueno, pues quitamos esta media, la eliminamos. Hay gente que utiliza las bandas de Bollinger en su estrategia habitual. Bueno, pues aquí tenemos nuestras bandas de Bollinger, entonces podemos decidir que cuando el precio está por esta zona, pues hemos una posible zona de rebote. Bueno, pues aquí ya estamos en la zona de pivote, hacia arriba o hacia abajo, estamos en esta zona, nos va tocando esta zona, puede que vaya hacia arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Os vale cualquier tipo de indicador, ¿de acuerdo? Por ejemplo, gente que utilice un MACD. Vamos a poner un MACD. Aquí, el MACD normal. Bueno, pues aquí tenemos nuestro MACD. Vamos a quitar el indicador de las bandas de Bollinger, por ejemplo, para que lo veáis más claro. Bueno, pues hay gente que igual puede decir, bueno, pues yo cuando el MACD se me da la vuelta, que es en este punto, pues a partir de este punto, a partir de aquí, yo hago una entrada. Aquí se me hace aquí, el MACD me gira y a partir de aquí yo puedo hacer una entrada. A partir de ahí cada uno en las entradas que con su estudio previo que decida cuántos puntos va a ganar. Si va a hacer un scalping va a ganar 20 puntos, 30 puntos, un pip, 2 pip, 3 pip, etcétera, ¿de acuerdo? Eso ya es un tema de estudio de estrategia de cada uno, ¿vale? Pero que hay gente que puede utilizar ese MACD. Utilizando el MACD, por ejemplo, pues todo lo que son divergencias, pues no sé, os pongo aquí algún ejemplo claro. Aquí tenéis en 2 puntos, en donde tratamos 2 puntos, tiramos una línea y aquí vemos que el MACD en estos mismos puntos va al revés, divergencia clara. Pues bueno, pues aquí puedes aplicar la estrategia, que hay muchas de divergencias, donde si tenemos una divergencia, está claro que el MACD nos está indicando que en algún momento esta tendencia bajista está perdiendo fuerza, con lo cual entendemos que en cualquier momento el precio va a tirar al alza. ¿Dónde podríamos poner la entrada? Pues igual podemos poner la entrada en esta zona de aquí, donde tenéis estas velas, que está rompiendo esa zona de doble techo, y a partir de ahí hace una entrada en largos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Gente que también pues utiliza el Parabolic SAR. Hay muchas estrategias que podéis ver en internet con el Parabolic SAR. Colocamos aquí nuestro Parabolic SAR, hacemos un poquito más grande, y bueno, pues dice la gente, oye, pues yo cuando el Parabolic SAR me empieza a salir, pues yo a partir de ahí es un indicador que utilizo mucho en mis estrategias y que empiezo a utilizar una entrada. Hago una entrada en corto en este caso, en largo cuando se da la vuelta, etcétera, etcétera. Que hay gente que acompaña ese Parabolic SAR con una media, con un MACD, que lo acompaña con una media, con un cruce de medias. En fin, podéis utilizar cualquier tipo de estrategia, ¿de acuerdo? Hay gente que, muy básico, que igual cuenta el número de velas que hay en un mismo color, y a partir de un número determinado establece que puede haber una nueva entrada en la misma dirección o en contraria. Tener en cuenta a la hora de hacer vuestros estudios que no es lo mismo que yo utilice aquí, por ejemplo, 10 puntos, o sea, 10 pips, perdón, que son 100 puntos, que yo utilice 50, que son 500 puntos. Yo ahora me utilizo 50 y ahora ya cada vela son 500 puntos o 50 pips. Lo veis que marca 507, ¿vale? Más o menos, ¿de acuerdo? Bueno, pues a partir de aquí cada uno a la hora de hacer sus estudios puede aplicar sus estrategias cambiando el grid o cambiando la caja de Renko, ¿de acuerdo? Lo que tiene Renko es que nos va a dar una visión del mercado a la hora de aplicar una estrategia mucho más rápida, con mucho menos ruido. Entonces, a partir de ahí cada uno podéis
con vuestras estrategias normales aplicar las mismas a Renko. Vais cambiando la caja nos permite, fijaros, aquí en este periodo de gráfico, en vela Renko de 500 tengo desde agosto 2020 hasta marzo del día 2021, hasta abril, que es el momento en que estoy haciendo esto. Fijaros que tenemos prácticamente un año. Si yo ya cojo así, aquí ya tenemos desde 13 de marzo del 2020 aquí tenemos un año. Podemos intentar aplicar en una sola pantalla diferentes estrategias y tenemos un año visible, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque he puesto yo aquí 50 pips, que dices, bueno, es que quiero probar con 25, bueno, pues probamos con 25 y ahora cada vela Renko va a tener 25 pips o 250 puntos, ¿de acuerdo? No sé, vine a ver en internet alguna estrategia por si la queréis aplicar, que es esta de aquí, que es una estrategia donde utiliza una media móvil exponencial de 7 periodos, un oscilador estocástico de 1433 y un SAR, ¿de acuerdo? Y también el MACD, ¿vale? Con una EMA de 5 periodos. Bueno, pues aquí nos pone la regla del sistema, señal donde compra-venta se produce cuando hay un cambio de color de gráfico rentos, la señal de compra, señal de venta, la EMA, bueno, aquí nos dice un poco y aquí nos da todo esto aplicado a un gráfico. Bueno, pues este mismo documento de Word os lo voy a dejar de alguna manera por si queréis aplicar una estrategia que en función, bueno, según la persona que la pone en internet de manera altruista y gratuita, bueno, pues para que la podáis utilizar. Aquí por lo que veo la estáis utilizando en el SP500. Bueno, pues a partir de ahí deciros que podéis aplicar o es bien estrategias que veáis o bien estrategias vuestras. También podéis hacer un híbrido que es aplicar estrategias vuestras, ¿de acuerdo? Y después, estrategias que veis en internet y las modificáis a vuestro gusto. Eso es una cosa que a mí me suele gustar mucho hacer, ¿de acuerdo? Cogemos una estrategia, vemos que puede valernos, que puede funcionar y a partir de ahí decimos, bueno, pues la voy a aplicar, le voy a dar mis pinceladas, mis rasgos personales que utilizo a la hora de operar, porque me van normalmente bastante bien y a partir de ahí me hago una estrategia cogiendo la base de alguien que ha hecho una serie ya de estudios matemáticos en el tiempo aplicado a mis fórmulas a la hora de hacer trading. Bueno, pues espero que con este vídeo os hayáis hecho una idea de las velas Renko, de que las podéis utilizar de cualquier manera y de que, bueno, de alguna manera, desde algún punto de vista hay mucha gente que las usa porque es una manera de utilizar una estrategia de rejilla o de grid. Ese grid o esa rejilla va a ir en función del tamaño que tú le pongas a la caja de la vela Renko, ¿de acuerdo? A esa caja de la vela Renko, si aquí hay 25, nuestra rejilla es de 25, si la pongo de 50 pips será de 50 pips, si la pongo de un pip será de un pip. Y a partir de ahí puedes aplicar cualquier tipo de estrategia también de rejilla, de martingala, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto ha sido todo y nada, nos vemos en un siguiente vídeo.